Saludos a todos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les tengo otro video de la serie Novato usando una Raspberry Pi 4. Este es el segundo video. En el video anterior les mostré cómo era la Raspberry Pi 4, cómo se instalaba de forma sencilla el sistema operativo. En mi caso yo instalé un Raspberry Pi OS, que es el que vemos de fondo. Les mostré cómo era el primer inicio del sistema, una configuración básica que se hacía. También probé algunas aplicaciones que trae el sistema por defecto, como es el navegador web, el explorador de archivos y la consola, y les mostré algunas de las opciones que trae por defecto. Bueno, la idea de este video de hoy es mostrarles cómo configurar una pantalla touch, que se las enseñé en el video anterior. Esta es nuestra pantalla táctil, aquí la tenemos, está también nuestro stylus o el lápiz con el que vamos a interactuar con la pantalla una vez esté configurada. Y aquí está nuestra Raspberry Pi 4, está ahorita conectada pues el cable de alimentación USB tipo C. Algo a mencionar sobre esto es que en el video anterior les mencioné que podíamos conectarlo al adaptador de pared o podíamos alimentarlo por un puerto USB conectado a un computador, pero en este caso el computador, si este no le da la suficiente potencia para alimentar la board, puede que esta no trabaje bien. Entonces hoy estoy utilizando ya es un adaptador de pared para que lo tengan en cuenta. También tenemos aquí nuestro cable HDMI, que recordemos que estas boards funcionan es con micro HDMI, entonces yo estoy utilizando un conversor de HDMI a micro HDMI. Este cable está pues conectado ahorita a la salida del monitor, que es donde estamos viendo el sistema de fondo. Pero más adelante ya no lo vamos a utilizar una vez esté configurada la pantalla táctil, ya que la imagen la vamos a ver en esta pantalla. También aquí atrás está conectado el receptor USB del teclado que les mostré en el video anterior, por si lo llego a necesitar para algo. Y bueno, entonces la idea sería configurar esta pantalla, y pues eso es lo que vamos a hacer en este video. Bueno, entonces vamos a iniciar con la configuración de la pantalla. Aquí la tenemos. Esta es una pantalla de 3.5 pulgadas con una resolución de 480 por 320 píxeles. Esta es así como se ve pues por delante y por detrás. Este es el puerto de conexión, está la entrada. Esto es lo que vamos a conectar en la board. Hay que tener presente que este tipo de pantallas, por la resolución y por este tipo de conexión que tiene una tasa de refresco baja. Entonces la pantalla nos sirve para visualizar qué está ocurriendo en pantalla, pero no nos va a servir para todas las funciones que la querramos. Entonces, digamos, nos sirve para ver qué ocurre, interactuar con aplicaciones y cosas así, pero si queremos visualizar video o para videojuegos, no nos va a servir mucho, porque como es baja la tasa de refresco, se va a ver como lagueada la imagen. Entonces digamos que para ese tipo de cosas sí no nos serviría. En este caso, como esta nos sirve para la Raspberry Pi 3, pero también para la 4, si ustedes no tienen aún pantalla y tienen la Raspberry Pi 4, pueden comprar una versión actualizada de estas pantallas que venden, que incluye una entrada HDMI. Entonces esa entrada HDMI la pueden conectar a la salida micro HDMI. Cuando compran la pantalla, algunos incluyen un conversor de HDMI a micro HDMI, entonces la podrían conectar. Y pues si lo están conectando mediante HDMI, se va a ver mejorada la tasa de refresco, y pues en teoría no debería ocurrir lo mismo que ocurre con esta pantalla, pues que los frames van a ser bajos. Bueno, entonces esta sería la que voy a utilizar para configurarla. Vamos a revisar una opción que yo activé en el video pasado, o si no han visto el video pasado, vamos a revisarlo de nuevo aquí, que será ingresar aquí al menú principal, en preferencias. Venimos aquí a esta aplicación de configuración de la Raspberry Pi. Esta aplicación tiene varias pestañas, pero la que nos interesa es la interfaces, y aquí en esta opción que dice SSH debemos asegurarnos que esté activada esta opción. Si no está activada, pues la activamos y confirmamos los cambios. Bueno, el SSH lo voy a utilizar para una cosa. El SSH es un servicio de red que nos permite conectarnos de forma remota y segura a dispositivos en la red. Entonces, por ejemplo, puedo desde un computador de escritorio conectarme de forma remota a la board y ejecutar alguna acción sobre la board. Esto lo voy a utilizar pues digamos por comodidad.
para configurar la pantalla desde el portátil y no directamente aquí desde la board. Lo podría hacer desde aquí con este teclado, pero pues utilizar este teclado digamos que es incómodo, y también porque por precaución, ya que hay unos comandos que hay que ejecutar para que funcione la pantalla, pero esos comandos nos van a desactivar la salida HDMI. Entonces, si algo llega a fallar durante el proceso de configuración y se llega a desactivar los HDMI sin que esté funcionando la pantalla táctil, entonces no vamos a poder ver nada gráfico y sería como estar trabajando a ciegas porque no tendríamos cómo interactuar con el sistema. Entonces, si algo llegara a pasar, pues teniendo una conexión SSH, o sea, poderme conectar desde un equipo de forma remota, voy a poder desde el computador tratar de restaurar lo que hubiera fallado o volver a realizar algún ajuste en un archivo, alguna cosa, pero pues tendría forma de interactuar con el sistema de forma remota sin tener que depender del monitor. Entonces, para eso es que voy a utilizar SSH y pues ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, bueno, aquí ya si estamos seguros de que ya está activado, confirmamos los cambios. Una vez confirmemos los cambios, pues deberíamos reiniciar el sistema. Si vieron el video anterior, como se realizaron algunos cambios, esos cambios requerían que se reiniciara el sistema. Yo todavía no lo he reiniciado. Entonces, digamos, voy a reiniciar el sistema para aplicar esos cambios y también para conectar la pantalla de una vez a la board. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Por cierto, hay una cosa a aclarar. Cuando les menciono que hay un comando que nos desactiva el HDMI, eso depende si estamos utilizando esta pantalla y también si estamos trabajando sobre la Raspberry Pi 3 o 4, ya que digamos la Raspberry Pi 3 solo tiene, digamos, soporta una salida, ya sea esta pantalla o la salida HDMI, mientras que la Raspberry Pi 4 en teoría pues debería funcionar tanto la pantalla touch con la salida HDMI, o sea, deberían poder funcionar las dos salidas en simultáneas, pero pues como depende qué pantalla estemos utilizando, en mi caso creo que con esta solo nos funciona o estando activo el HDMI o estando la pantalla como tal, pero no las dos a la vez, pero pues depende por el tipo de pantalla y también por la board que uno está utilizando. Entonces, para tenerlo en cuenta, pero pues igual en caso de que algo ocurra, para eso necesitaría, digamos, la conexión SSH para de forma remota poder interactuar con el sistema en caso de que algo pase. Bueno, aquí entonces ya voy a proceder a apagar en este caso la board para aplicar los cambios y poder conectar la pantalla. Entonces aquí ya venimos al menú principal, aquí le damos en apagar y listo, ahí seleccionamos la opción de apagarla. Entonces ahí ya inicia el proceso de apagado. Mientras ya cuando esté apagada voy a conectar la pantalla y una vez esté apagada y ya conectada la pantalla volverá a iniciar el sistema de nuevo. Listo, entonces ya conecté la pantalla y aquí está colocada sobre la Raspberry Pi 4. Como tal no hay pierde para conectarla, es simplemente encajar los pines que coincidan con los primeros pines de la board, tanto de la pantalla. Ya digamos que el número de pines es igual tanto en la board como en la pantalla, entonces no hay pierde de cómo conectarla. Ya sería encenderla. Hay que tener en cuenta algo respecto al SSH que se me había olvidado. En el video anterior les mencioné algo sobre, coloqué una anotación cuando establecimos la contraseña del usuario. Entonces ahorita deberíamos ver un mensaje sobre algo de ello y les explico qué sería. Aquí voy a conectar ya la board. Aquí ya está iniciando. Bueno, entonces mientras carga les comento, hay un bug al parecer en la versión del sistema, esta de diciembre, que en el asistente inicial de configuración nos pide que por seguridad cambiemos la contraseña del usuario Pi, pero si uno utiliza en el asistente la opción de cambiar la contraseña, al parecer no está cambiando la contraseña. Entonces aquí este mensaje es a lo que me refiero, que ya como el sistema detectó que nosotros activamos es el SSH y nos indica aquí que el usuario y contraseña que tenemos activo para el SSH está utilizando la contraseña por defecto que trae para el usuario Pi, que la contraseña por defecto es Raspberry. Entonces nos indican que por seguridad deberíamos cambiar esta contraseña. Entonces cuando nosotros hicimos en el video anterior el proceso de configuración del sistema, se supone que nosotros la cambiábamos, pero
al parecer hay un bug que no está actualizando esa contraseña, entonces por eso nos va a mostrar este mensaje. Entonces, como no se está actualizando la contraseña, nos está mostrando esta advertencia de que deberíamos cambiarla. Entonces ahorita vamos a hacer eso. Sería conectarnos, voy a hacer la prueba de conectarme de forma remota por SSH desde el computador a la board, utilizando la contraseña genérica que es la de Raspberry. En teoría, como no tomo la contraseña que yo coloqué cuando configuré el sistema, entonces voy a utilizar la de genérica y debería dejarme iniciar sesión. Una vez que ya inicie sesión, voy a cambiar la contraseña desde allí. O sea, todo esto lo podría hacer directamente aquí desde la board con este teclado o con algún otro teclado, pero pues la idea es mirar cómo funciona el proceso de conectarnos de forma remota para ejecutar comandos. Entonces eso es lo que voy a hacer. Aquí vamos a cerrar esta ventana, le decimos que aquí que confirmamos ese mensajito y listo. Entonces voy a iniciar ya el proceso de conectarme de forma remota, les voy a explicar ya cómo sería. Bueno, entonces nuestro primer paso para conectarnos de forma remota será tener un cliente SSH. Lo que yo activé ahorita en la board era un servidor SSH. Para podernos conectar a ese servidor necesitamos un cliente. En este caso vamos a tener una aplicación, un cliente SSH ejecutándolo desde un computador. En mi caso yo estoy utilizando uno que se llama PuTTY. PuTTY es una aplicación que soporta varios protocolos de conexión remota. Dentro de esos está el SSH. Aquí voy a ir ejecutándolo para que lo vean. Aquí está PuTTY. Entonces recordemos que esta aplicación la estoy ejecutando desde el computador. No la estoy ejecutando en la board. Esa es una aplicación que debemos tener en el computador. Entonces esta ventana, si ustedes miran aquí en la board, en ningún lado se está mostrando porque esta ventana la estoy ejecutando en el computador. Listo, entonces para podernos conectar por SSH necesitamos tener la dirección IP del dispositivo al que nos vamos a conectar. En este caso necesitamos la dirección IP de la board y para ello vamos a venir aquí a la board. Voy a abrir una consola y desde la consola vamos a obtener la información de nuestra tarjeta. En el video anterior yo tenía conectado, era un cable de red. En este caso ahorita estoy utilizando es una conexión inalámbrica y pues voy a obtener la IP que tengo asignada a esa tarjeta actualmente. Entonces para mirar la IP vamos a mirarlo con ifconfig. Entonces este comando nos permite ver los dispositivos de red que tenemos conectados en nuestro dispositivo y pues ver la configuración de cada uno. En este caso pues ahí me lista todos los dispositivos de red que están y el que me interesa es el del WLAN 0. Ese es el que representa nuestra tarjeta inalámbrica y de la información de ese dispositivo me interesa la dirección IP, el de INET, el que tenemos aquí. Entonces mi dirección IP en el dispositivo es la 192.168.0.16. Esa es mi dirección IP de la Raspberry. Entonces esa es la que voy a colocar en el cliente de PuTTY. Entonces 192.168.0.16. Recordemos que esto es en el computador. Listo, entonces ya tenemos la IP a la que nos vamos a conectar y el puerto. El puerto por defecto es el 22. Entonces ese es el que vamos a dejar. Y simplemente sería ya darle a Open y ya con esto se establecería la conexión. Entonces aquí le damos a Open, deberíamos ver ahorita una alerta. Esta alerta es porque como es la primera vez que nos estamos conectando a un dispositivo de forma remota sobre esa IP, entonces nos sale esta advertencia como para notificarnos que es la primera vez que nos estamos conectando. Y aquí hay una confirmación de que si queremos guardar unas llaves pues ya como de forma definitiva o no, para indicar que este es un equipo de confianza. Entonces ya si le decimos que sí, ya la siguiente vez no nos va a mostrar esta notificación, sino ya hay una vez se asume que es un dispositivo de confianza. Entonces le decimos que sí y aquí vemos en nuestra ventana ya de PuTTY, vemos es una consola, ya se quitó la ventanita que teníamos y ya se muestra es una consola. Y aquí ya nos está pidiendo el nombre de usuario. Entonces el usuario con el que nos vamos a conectar va a ser el PI. Aquí vamos a escribir PI
y nos está pidiendo una contraseña. Entonces, para conectarnos mediante SSH a un dispositivo existen, digamos que, dos formas de autenticación. Una forma de autenticación es utilizar el usuario y contraseña del dispositivo, y la otra forma de conexión es mediante unas llaves públicas y privadas, pero pues para eso hay que hacer algunos pasos adicionales. En este caso vamos a utilizar el modelo de autenticaciones mediante usuario y contraseña. Entonces por eso utilizamos el usuario PI, y la contraseña, recordemos que está la genérica Raspberry. Entonces creo que yo haya colocado, cuando configuré el sistema, como contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero como les dije había un bug, entonces no se modificó. Entonces vamos a ingresar aquí es con la contraseña original, que es la de Raspberry. Aquí ya la coloqué, creo que quedó mal. No, sí, ahí pudimos entrar. Ahí ya entramos, entonces coloqué Raspberry como contraseña y ya ingresamos. Aquí igual nos está mostrando la notificación de que estamos usando la contraseña genérica y que deberíamos cambiarla. Entonces aquí nos indican cómo podríamos cambiar esa contraseña. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a el comando para cambiar de contraseña, es el passwd. Entonces ahí nos indican que deberíamos iniciar sesión con el usuario PI y ejecutar ese comando. Entonces vamos a cambiar la contraseña, passwd. Bueno, igual les voy a mostrar aquí que todo lo que yo estoy haciendo es de forma remota, de una forma. Por ejemplo, todavía no he cambiado la contraseña. Entonces voy a ocultar temporalmente la ventana de PuTTY. Vamos a mirar es aquí en la board. Aquí en nuestra consola. Vamos a probar que la contraseña actual es Raspberry Pi. Entonces, por ejemplo, voy a escribir SU Pi. Entonces SU es un comando que nos permite cambiar de usuario, y en este caso le estoy diciendo que quiero cambiar al usuario Pi. Cuando yo ejecute este comando me va a pedir contraseña. Entonces aquí voy a poner como contraseña la genérica, que es la de Raspberry. Creo que me quedó mal. Listo, ahí quedó bien. Entonces aquí vemos que me permitió ingresar con esa contraseña. Si yo colocara una contraseña que no es, entonces voy a probar de nuevo, voy a ingresar de nuevo con SUPI. Si pongo por ejemplo la de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que fue la que yo coloqué en teoría, cuando configuré el sistema me debería salir un error. Listo, entonces ahí me dice que falló la autenticación, es porque la contraseña no coincide. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar la contraseña de forma remota. Entonces ahora sí muestro de nuevo el PuTTY. Entonces yo aquí ya estoy en el sistema como el usuario Pi. Voy a ejecutar el comando passwd. Aquí ya me pide que ingrese la contraseña actual. Recordemos que es Raspberry. Me pide una nueva contraseña. Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que se supone es la contraseña que yo coloqué cuando configuré el sistema. Me pide que confirme la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí me indica que la contraseña fue cambiada satisfactoriamente. Entonces si volvemos de nuevo a la board, voy a ocultar la ventana de PuTTY. Recordemos que este cambio de contraseña lo hice fue desde el computador. Y si revisamos aquí en la board, debería ya, si yo intento entrar con el usuario Pi, aquí está SU Pi, me pide la contraseña. Si yo coloco la que teníamos antes, la genérica Raspberry, me debería salir un error. Entonces aquí ya vemos el error. Y entonces, como yo ya cambié la contraseña de forma remota, podemos probar la que coloqué, que fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y me debería permitir ingresar. Aquí yo ya ingresé, no salió el error. Entonces ya vimos que de forma remota me conecté con un usuario y contraseña, y de forma remota modifiqué esa contraseña en la board. Entonces eso simplemente era para establecer la conexión, que era lo que nos interesaba. Ya estoy conectado de forma remota a la board, ya puedo ejecutar comandos.
Entonces ahora sí viene ya como tal la parte de instalar el driver, que es lo que vamos a hacer ahora sí a continuación. Bueno, entonces nuestro siguiente paso va a ser ahora sí instalar los drivers de la pantalla. Para ello hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta pantalla la venden diferentes empresas, a veces bajo una marca distinta, pero internamente es el mismo chip, entonces los drivers puede que sean los mismos o similares, entonces ya dependerá dónde la compren ustedes. Eh, lo que el vendedor les diga es de dónde tengan que descargar los drivers y cómo configurarla. En mi caso, donde yo la compré, el vendedor no especificaba en ningún lado, pero pues yo logré encontrar ya en internet algunos lados donde podía instalar el driver. Yo probé dos, con uno no me funcionó la parte del touch, entonces digamos que en la pantalla ya se visualizaba la imagen, pero al momento de calibrar la pantalla la calibración no funcionaba, no quedaba bien respondiendo a las pulsaciones con el lápiz. Y después encontré otro lado de donde descargar los mismos drivers con algunas modificaciones, y con esos drivers sí ya funcionaba bien la pantalla como tal, visualizar la imagen y el touch. Entonces en este video lo que vamos a ver es los drivers que me funcionaron, pero pues ya dependerá, como les dije, desde donde el vendedor les diga que deban descargar ustedes los drivers. En ocasiones es descargar un repositorio y ejecutar unos comandos, y en otras les dirán también que pueden bajar ya una imagen preconfigurada, entonces ya dependerá lo que ustedes quieran hacer. Pero pues a veces esas imágenes ya preconfiguradas puede que sean con una versión desactualizada del sistema, entonces ya dependerá qué método quieran utilizar ustedes. Ok, entonces los drivers de estas pantallas normalmente están hospedados o guardados en repositorios de GitHub. Aquí les voy a mostrar dos repositorios de ellos, que son los que yo utilicé para las pruebas. En el primer repositorio que estamos viendo es el que me funcionó la pantalla, pero el touch no queda bien sincronizado. Por más pruebas que hice no logré ajustarlo bien. Entonces por eso después me tocó buscar otro repositorio, y en el otro sí encontré los mismos drivers, pero con algunas modificaciones que sí funcionaban con la pantalla mía. Entonces pues hay que, lo que les había dicho, dependiendo del vendedor, hay que ver desde dónde nos indican ellos que hay que bajar los drivers. Bueno, en este repositorio vamos a encontrar aquí algunas carpetas, algunos binarios y scripts, y más abajo suele estar las instrucciones de cómo se instalan. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, estos son los comandos para instalar el driver. No es mucho lo que hay que hacer. Aquí ya está cómo se descarga el driver y cómo se instala. Vamos a ver que son similares los pasos que hay que ejecutar comparados con los otros repositorios. Aquí les voy a mostrar este otro. Este es el manual de ayuda de uno de los vendedores de esas pantallas. Aquí en este manual pues vamos a encontrar alguna información sobre la pantalla y los pasos de instalación del driver. Dentro de los pasos aquí vamos a ver que hay en el paso 5, que hay otro repositorio, que este es distinto, lo voy a abrir. Aquí en esta página entonces vemos que este repositorio contiene más carpetas. Vemos que están algunos binarios son iguales que a los del otro, que el repositorio es el show igual, y pues como les dije son los mismos drivers, pero puede que tengan algunos ajustes en los scripts y en la forma en cómo trabajan. Entonces este fue los que me funcionaron a mí, y estos son los que voy a utilizar para configurar la pantalla que estoy usando. Entonces volvemos aquí al manual, y en el manual encontramos, bueno, entonces que el primer paso será clonar el repositorio. Entonces voy a copiar el comando, lo voy a pegar en la pantalla de la ventana de PuTTY. Aquí la voy a mostrar en pantalla, ahí ya la deberíamos estar viendo, y voy a ejecutar desde aquí el comando que copié. Entonces vemos que el comando que se va a ejecutar es git. Entonces esa es una aplicación que nos permite, digamos, que sincronizar o trabajar con repositorios de GitHub. Normalmente creo que ya hay instalado en la mayoría de distribuciones de Linux, si no habría que instalarlos de los repositorios. En el caso de este sistema que configuramos viene ya instalado, entonces simplemente es ejecutar el comando, pasarle qué parámetro, qué acción estamos haciendo, le estamos diciendo que vamos a clonar el repositorio y la URL de ese repositorio. Al ejecutar este comando lo que va a hacer es como descargar una copia de ese repositorio que va a contener todos los archivos correspondientes a
repositorio donde van a estar las carpetas, scripts y los binarios para el driver de la pantalla. Entonces aquí lo voy a ejecutar. Ahí ya nos indica que está clonando el repositorio lsd-show. Y una vez termine de descargarlo, ya vamos a poder ejecutar los siguientes comandos. Recordemos que esto lo estoy haciendo desde la board, pero lo estoy haciendo de forma remota mediante PuTTY. Entonces, si revisamos ahorita en la board, deberíamos ver que se creó una carpeta llamada lsd-show, y dentro de esa van a estar unos archivos. Bueno, aquí ya terminó de descargar, de clonar el repositorio. Entonces les voy a mostrar aquí en pantalla nuestra board. Ahí vemos la board. Voy a abrir el explorador de archivos. Y aquí en la carpeta de nuestro home vemos que está una llamada lsd-show, que fue la que se creó cuando clonamos el repositorio. Entonces cuando ingrese a esa carpeta, aquí voy a ingresar a la carpeta, ahí ya estamos viendo varios archivos, que todo esto que está aquí fue lo que se descargó de ese repositorio, y estos scripts son los que voy a ejecutar para configurar la pantalla. Aquí voy a volver ahora a nuestro manual, el que estábamos siguiendo. Aquí en el manual entonces tenemos que el siguiente paso va a ser ingresar a la carpeta que se creó del repositorio que clonamos. Entonces copio esto y lo voy a pegar aquí en PuTTY. Voy a mostrar aquí la ventana de PuTTY de nuevo. Listo, entonces allá lo estamos viendo. Ahí ya copié y ejecuté ese comando de lsd-show. Para copiar y pegar, pues como estoy copiando el navegador, simplemente es control C, pero para pegarlo en PuTTY lo estoy pegando con clic derecho. Me permite pegar el texto. Si yo presiono control V o algo así, no me va a funcionar. Entonces ahí que hacerlo es con clic derecho para que pegue lo que tenga en el portapapeles. Bueno, entonces ese comando lo único que hacía era ingresar a la carpeta que se creó, a lsd-show, que si listo los archivos que están en el directorio activo, voy a ver todos los archivos que se descargaron de ese repositorio. Listo, entonces pasamos de nuevo a nuestro manual. Aquí voy a ocultar de nuevo PuTTY para ver nuestro manual. El segundo paso que vamos a ver es ejecutar un script. En este caso, bueno, si lo comparamos por ejemplo los pasos con el del otro repositorio, aquí había un paso distinto que no incluyeron en ese, que era este de ejecutar un comando de este comando es para cambiar ciertos permisos sobre la carpeta. Entonces ese paso digamos que lo omitieron. Entonces ya supongo que los permisos están ajustados, que ya vienen con permiso de ejecución y otras cosas. Entonces ese paso lo están omitiendo. Listo, entonces ya ingresamos a la carpeta. Ya venimos ahora sí a ejecutar el comando para configurarlo. Aquí hay que tener en cuenta que nos indican que estos comandos son dependiendo de la pantalla que estemos configurando. Por ejemplo, esta es para una pantalla de 2.8 pulgadas. La que yo tengo es de 3.5, entonces hay que buscar la que es de 3.5, que sería esta, que nos indican que es lsd-35show. Entonces este es el comando que voy a ejecutar. Entonces lo copio y lo voy a pegar en PuTTY. Aquí les voy a mostrar la ventana de PuTTY. Ahí pego el comando y ya lo ejecuto. Aquí hay que tener presente que este comando ya es el que configura el driver de una vez, y aquí es donde la board se va a reiniciar cuando estemos ejecutando este comando. Y en este punto es donde les indicaba que la conexión SSH me iba a servir, porque en este paso es donde el video ya va a dejar de salir por la pantalla, por el monitor, y va por el monitor grande, y va a pasar a salir solo por la pantalla pequeña que estoy configurando. Entonces si algo fallara en este paso y no se mostrara nada en la pantalla pequeña, yo ya no tendría forma de ver qué está ocurriendo. Entonces voy a ocultar aquí el explorador. Entonces lo que vemos ahí en cámara, digamos en el monitor grande, va a dejar de verse como tal la imagen del sistema, y después de ejecutar este paso ya todo lo veríamos por la pantalla pequeña, por la pantalla táctil.
Entonces aquí voy a ejecutar el comando. Esto va a realizar ciertas descargas e instalación de unas aplicaciones, va a modificar unos archivos del sistema. Entonces aquí lo ejecuto. Aquí ya lo voy a ejecutar. Ahí inicia un proceso de revisar paquetes. Está ya descargando unas dependencias de algo que necesita instalar. Aquí ya inicia un proceso de instalación. Ahí está descargando ya otros archivos que necesita. Entonces en este punto ya vamos a ver ahorita que se va a reiniciar el sistema y voy a perder la conexión por SSH mientras se reinicia el sistema. Después habría que conectarme de nuevo. Y si vemos al fondo ahorita ya la pantalla, el monitor grande se va a apagar. Cuando se reinicie la board se apaga. Y en ese monitor ya no deberíamos ver como tal la imagen del sistema. Puede que allí, dependiendo la versión del driver y cómo esté configurado ese driver, pueda que en un monitor, en el grande, nos muestre es como una consola, digamos cuando va cargando o algo así, pero no nos va a mostrar el sistema como tal ahí. El sistema del escritorio me lo va a mostrar es en la pantalla touch. Aquí ya, por ejemplo, terminó el proceso, ya se reinició la board, se apagó el monitor grande y la carga ahorita debería iniciar, ya es aquí en la pantalla pequeña. Entonces ahí vemos que de fondo me muestra en el monitor un texto, pero ya la carga del escritorio la debería estar mostrando ahorita es aquí en la pantalla pequeña. Ahí vemos que ya en la pantalla está mostrando algunas cosas. Y ya tenemos aquí en la pantalla pequeña está nuestro escritorio. Ahí ya no se alcanza a ver bien por la cámara, por el ángulo, pero ahí ya tenemos el escritorio que veíamos ahorita en el monitor, pero ya en nuestra pantalla pequeña. Y como vemos ya aquí en el monitor grande ya no está mostrando nada. Bueno, aquí hice un ajuste en la cámara para ver un poquito más de cerca, aunque no se alcanza a notar bien por la luz y por la cámara. Pero bueno, ahí tenemos ya cómo se ve la pantalla. Ahí vemos de fondo el escritorio del sistema y aquí tenemos entonces nuestro lapicito. La idea entonces ahorita va a ser probar si está funcionando o no el touch. Entonces aquí voy a comenzar a presionar, pero vamos a ver una cosa. En el centro se ve el mouse, el puntero del sistema, y donde yo presione con el lápiz se supone que debería moverse el cursor, pero vamos a ver que no ocurre eso. Entonces aquí voy a presionar y por ejemplo estoy presionando aquí hacia el lado derecho y el cursor está apareciendo es aquí. Digamos, si presiono aquí en la parte inferior, vemos que es como si hubiera presionado en la parte superior izquierda y nos desplegó el menú de aplicaciones. Eso es porque el touch no está ahorita calibrado. Hay que hacer un proceso de calibración para que donde yo presione con el lápiz el cursor se mueva a ese punto, y eso es lo que actualmente no está haciendo. Entonces, para hacer ese proceso de calibración hay una aplicación que nos permite hacer ese calibrado, y esa aplicación antes no estaba instalada, pero se instala automáticamente cuando instalamos el driver de la pantalla. Entonces, con los pasos que hicimos antes, se instala esa aplicación, y esa aplicación es la que nos va a permitir configurar el touch para calibrarlo. La aplicación se encuentra en los repositorios de Linux, pero en este caso de los de Debian, pero creo que esa aplicación estaba descargada dentro de los archivos que cuando clonamos el repositorio, creo que ahí también se encontraba esa aplicación. Pero bueno, entonces para abrir esa aplicación, para configurarlo, vamos a ir a el menú principal de aplicaciones. Aquí estoy interactuando con el teclado, como este tiene el mouse, estoy interactuando mientras tanto con ese. Vamos a ir aquí a preferencias, menú principal, preferencias. Allí encontramos una aplicación de Calibrate Touch Screen. Con esa aplicación es con la que vamos a calibrarlo. Entonces, una vez yo abra la aplicación, se va a abrir una ventana. Esa ventana nos va a mostrar unos puntos que hay que presionar con el lápiz. Son unas cruces y hay que presionar el centro de esa cruz con el lápiz.
inicialmente nos va a salir solo una, después de que la presionemos va a salir otra, después otra y después otra. En cada costado de la pantalla va a ir apareciendo una cruz. Bueno, entonces voy a abrir la aplicación. Aquí la voy a abrir. Ahí ya se abre la ventana. Nos muestra en el centro un círculo, eso es como un timer que va como en cuenta regresiva, entonces si no interactuamos con esa pantalla se va a cerrar una vez se complete ese círculo. Bueno, aquí voy a presionar el primer centro de la cruz. Lo presioné muy tarde, tengo que volver a abrir la aplicación, por eso les decía lo del timer. Entonces menú principal, preferencias y Calibrate Touch Screen. Ahí se abre de nuevo la ventana. Entonces voy a presionar el centro de la X roja que sale. Ahí ya presioné uno, el segundo, aquí voy a presionar el tercero y en la última y el cuarto. Creo que algo hice mal. Voy a comenzar de nuevo. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Listo. Entonces, una vez he presionado los 4 centros de las crucecitas que salían, se cierra esa ventana y se abre esta consola con un texto. En ese texto nos indican que debemos copiar un fragmento de texto que sale allí en un archivo específico. Ahí mismo nos están indicando en qué ruta está ese archivo y cómo se llama el archivo. Entonces voy a copiar desde donde dice section hasta end section. Listo, ahí ya lo seleccioné. Voy a copiarlo con control shift C. Recordemos que en las consolas de Linux el control B y control C no funcionan. Se utiliza es control shift más C y control shift B para copiar y pegar. Listo, entonces ya copié el texto. La idea va a ser ahora pegarlo en el archivo que nos indican. Ese archivo se encuentra en la carpeta, está en la raíz etc x11 sort.conf.d. el archivo se llama 99-calibration.conf. En este caso ese archivo no existe, hay que crearlo. El directorio sort.conf.d tampoco existe, hay que crearlo. En algunas versiones de Linux ese directorio ya existe y también puede que exista ya ese archivo, pero si no existen hay que crear tanto el directorio como el archivo. En este caso los dos no existen y eso lo podemos comprobar fácil si miramos. Aquí voy a abrir una consola, voy a listar el directorio de raíz etc x11, la x es en mayúsculas. Ahí estoy listando el directorio y ahí no aparece el archivo sort.conf, el directorio sort.conf.d. entonces lo voy a crear. Para crearlo lo hago con sudo porque ese directorio de etc solo tiene acceso root o algún usuario que tenga privilegios. Entonces con sudo escalo de privilegios, entonces sería sudo mkdir para crear un directorio, que el directorio estaría en raíz etc slash x11, la x es en mayúsculas, slash sort.conf.d y listo. Entonces si listo el directorio de nuevo de x11, ya aparece allí sort.conf.d que fue el que creé. Ahora voy a crear el archivo donde hay que pegar la configuración que nos arrojó ahorita nuestra aplicación de calibrar la pantalla. Entonces voy a crear el archivo, voy a abrir un editor de texto en la consola, el editor se llama Nano y a ese editor le voy a pasar un parámetro, entonces le estoy diciendo sudo nano raíz etc x11 sort.conf.d. ese es el directorio. Aquí le voy a especificar ahora el nombre del archivo, entonces slash 99 guión ¿cómo era? Calibration calibration.conf. entonces sudo nano etc x11
sor.com.de99calibration.com. Listo, entonces ahí abro el editor de texto con una ruta de un archivo. Actualmente ese archivo no existe ni tiene texto. Con Control Shift B voy a pegar lo que copié de la consola. Ahí ya está. En Econano se guarda con Control O. Entonces el archivo actualmente no existía. Haciendo el Control O ya nos indica que vamos a escribir en el archivo. Confirmo con Enter y listo. Entonces ya se creó ese archivo y se guardó el texto que acabamos de pegar allí. En ese texto que se copió y que pegamos hay información sobre la referencia de la pantalla, que es una ADS7846, y le estamos especificando aquí unos parámetros. Esos parámetros son como coordenadas que utilizan para calibrar la pantalla. Eso es lo que estamos especificando ahí. Listo, entonces teniendo ya configurado este archivo, aquí vamos a notar algo. Cuando nosotros calibramos la pantalla con la aplicación de antes, si intentamos probar si funciona o no, vamos a ver que aún no funciona. Entonces aquí vemos que no funciona y aquí vamos ahora a reiniciar la board. Después de que yo la reinicie, vamos a ver que aún no funciona, pero si yo realizo de nuevo el proceso de calibración ya debería de estar funcionando. Entonces ya guardamos el archivo, voy a reiniciar la board. Entonces desde el menú principal, logout y reboot. Entonces una vez se reinicie, vamos a probar que aún sigue sin funcionar el touch, pero cuando ya lo vuelva a calibrar ya debería estar funcionando, y nos toca repetir el proceso de copiar ese texto y volverlo a pegar para que la siguiente vez ya quede configurada la pantalla del todo. Cuando ejecutamos nosotros la aplicación de calibrarlo, esa calibración se aplica al instante, pero es temporal. Entonces por eso es que estamos guardando en un archivo de texto esa configuración que nos dio para que quede de forma permanente. Pero como les digo, la primera vez no funciona y hay que hacerlo 2 veces para que quede funcionando. Entonces aquí voy a reiniciarlo y voy a esperar a que inicie de nuevo el sistema para volver a realizar este proceso. Aquí ya se está reiniciando, entonces vamos a esperar. Bueno, listo, entonces ya se reinició de nuevo la board. Aquí vamos a probar y vamos a ver que actualmente sigue sin funcionar el touch. Entonces donde yo presione debería ir el puntero, pero no. Aquí vemos que sigue yendo a otro lado. Entonces como les dije, hay que realizar el proceso de nuevo. Aquí venimos, voy a abrir la aplicación de calibrar la pantalla de nuevo. Entonces menú principal, preferencias, calibrate touch screen, ahí la abro y de nuevo voy a presionar los centros. Listo, entonces ya presioné los 4. Si ya utilizo de nuevo el touch, ya debería estar funcionando bien la calibración. Entonces, por ejemplo, si lo presiono aquí, vemos que ya el puntero se va debajo de donde yo presione. Por ejemplo, ya puedo minimizar esta ventana, puedo volverla a restaurar, puedo abrir el menú de aplicaciones y hacer cualquier cosa. Y listo, entonces la idea aquí es, como les dije, entonces una vez se utiliza esta aplicación de calibrar, se aplica esa configuración de una vez, y por eso ya en este caso quedó funcionando, pero el cambio es temporal a menos que se respalde la configuración en el archivo que creamos anteriormente. En este caso, entonces, después de ejecutar todo el proceso de configuración, de nuevo nos aparece aquí la consola con el texto que se generó en esa configuración y que debemos guardar en el archivo. Aquí nos interesa en este caso solo una línea, que es la línea que indica de Option Calibration con unos números. Estos 4 números fueron los que cambiaron y necesitamos copiar esa línea completa, solo esa línea, y esa línea es la que vamos a reemplazar en el archivo que teníamos ya creado. Las coordenadas aquí ya cambiaron, los números que habían antes digamos que invierten posiciones. Entonces la primera vez que lo calibramos nos daban unos números, esos números tenían un orden y ese orden ya no coincide con el que está aquí actualmente. Eso es porque la pantalla, como estaba anteriormente, digamos que se sincronizaba como de
cuando se instaló el driver tenía, digamos, que los puntos unas coordenadas invertidas. La primera vez que lo calibramos, como que se corrigieron unos puntos de esos invertidos, y la segunda vez que lo hicimos ya, los puntos ya quedan bien configurados. Entonces ya la que nos interesa es esta línea. Voy a copiar solo esa línea que es la que me interesa. Entonces aquí voy a copiarla, selecciono la línea completa, control shift C para copiar. Voy a abrir una consola, voy a abrir el archivo con el mismo comando de sudo nano y la ruta del archivo. Aquí está el archivo que creamos antes con la configuración. Recordemos que solo voy a cambiar una línea, que es la de option calibration. Entonces control shift B para pegar. Aquí ya pegué, voy a borrar la línea vacía, y ahí, digamos que no sé si se alcanza a ver en pantalla, están las dos líneas, la línea anterior y la línea 9. Vamos a ver que ya hay unos valores que el orden parece distinto. No son valores exactos los que estaban antes, sino varía, como depende el punto exacto donde yo hubiera presionado la X antes. Entonces digamos que tiene unas variaciones mínimas, pero como tal ya se reajustan el orden correcto. Entonces voy a borrar la línea que había vieja y solo voy a dejar la nueva y listo. Aquí no debemos borrar esta línea que hice option swap access, que está en 0. Esa línea no la debemos borrar, porque si la borramos no va a funcionar la calibración con los nuevos cambios que hicimos. Esto solo nos interesa reemplazar una sola línea, que era la que tenía las coordenadas. Entonces control O para guardar, confirmo, control X para salir y listo. Si reinicio la UART, voy a reiniciarla con el lápiz para mostrarles que actualmente está funcionando y que después de reiniciarla debería seguir funcionando. Entonces con el lápiz voy a cerrar la ventana en la X, voy a cerrar esta otra ventana, voy a abrir el menú principal, aquí me voy a desplazar hasta las opciones de apagarla, que está en logout, y está aquí, vamos a reboot y listo. Entonces aquí se va a reiniciar de nuevo la board y ya debería estar funcionando el touch sin tener que volverlo a calibrar. Entonces vamos a esperar que inicie de nuevo. Listo, entonces aquí ya se reinició de nuevo la board. Ya ahora sí vamos a verificar si finalmente quedó configurado el touch o si todavía no. Listo, entonces ahí está el puntero. Donde yo toque con el lápiz debería el puntero desplazarse a esa posición. Entonces voy a presionar aquí arriba. Ahí vemos que el puntero se desplazó ahí correctamente. Si presiono más abajo, ahí se mueve. Vamos al centro, en la izquierda, ahí vemos que ya está calibrado nuestra pantalla. Entonces ya donde toquemos el puntero se va a mover. Por ejemplo, ya puedo abrir una ventana, ahí abrí una consola, puedo minimizar la ventana, puedo restaurarla, puedo cerrarla, puedo abrir el menú de aplicaciones y listo, allá. Entonces vemos que la configuración ya se aplicó bien, ya no hay que repetir el proceso y ya quedaría todo pues funcionando, tanto para ver la imagen en pantalla como interactuar con el sistema con la pantalla táctil. Listo, entonces ahí ya quedaría configurado. Ahora les voy a mencionar otras cosas más relacionadas al funcionamiento de esta pantalla y de los scripts. Los scripts que utilizamos, voy a abrir aquí el explorador de archivos. Aquí en la carpeta de LCD Show, cuando les mostré, aquí está el LCD Show, cuando les mostré esta carpeta, cuando recloné el repositorio, en esa carpeta habían varios scripts. El que yo ejecuté, el que decía LCD35 Show, que era el que correspondía a esta pantalla, a ese script se le puede pasar unos parámetros. En ese caso puede ser, por ejemplo, la orientación de la pantalla. Por defecto se toma el valor 0. O sea, si no especificamos un parámetro adicional cuando lo ejecutemos, se toma que la orientación de la pantalla va a ser así como la estamos viendo. Si quisiéramos rotar la pantalla, podemos decirle al momento de ejecutarlo que la rote, digamos, por ejemplo, de forma horizontal o vertical, que la rote, digamos, 90, 180 grados o así. Entonces voy a mostrarles ahorita cómo se podría hacer eso. Listo, entonces para hacer lo que les menciono,
Aquí ya estoy de nuevo desde PuTTY. Aquí vemos en pantalla la ventana de PuTTY. Ya me reconecté de nuevo a la board. Recordemos que cada vez que se reinicie la board se pierde la conexión, entonces hay que volver a iniciar sesión en PuTTY para conectarnos a la board de forma remota. Ahí vemos entonces la ventana de PuTTY. De fondo vemos la cámara mostrando la pantalla. Lo primero que voy a mostrarles ahora es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces en la board estamos en el directorio nuestro home. Voy a ir al directorio de LCD Show. Entonces cd LCD Show. Voy a listar los archivos. Ahí vemos los archivos que se descargaron cuando cloné el repositorio del driver. Aquí lo que les quiero mencionar, una cosa es este archivo que voy a marcar aquí, el input calibrator. Ese archivo se descargó automáticamente cuando clonamos el repositorio, y cuando ejecutamos el comando de instalar el driver se instaló esta aplicación. Ese archivo es un .deb, que es un archivo de un paquete de una aplicación para Debian. Se instaló automáticamente esa aplicación cuando ejecutamos el instalador, y por eso es que teníamos acceso desde las opciones del sistema, desde preferencias, para configurar el touch. Ese paquete, esa aplicación, si no se instala si nosotros lo hacemos con el repositorio de GoodTFT. Creo que con ese no se instalaba esta aplicación y había que instalarlo de forma manual desde los repositorios de Debian. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por si ustedes utilizan ese método, ese repositorio, no tienen instalada la aplicación, deberán instalarla de forma manual. Esa la encuentran en los repositorios. Simplemente es hacer un sudo apt-get espacio install espacio y nombre de la aplicación, que es xinput-calibrator. Con esa ya se instalaría la aplicación y la pueden utilizar desde el menú de preferencias. Listo, entonces aquí lo que les quería indicar también es el de cómo rotar la pantalla. Si nosotros hacemos un sudo /lcd35-show, este es el script que nosotros ejecutamos para instalar el driver. Si no especificamos nada, la pantalla queda tal cual como la vimos antes. Si quisiéramos rotarla, por ejemplo, 90 grados, le escribimos aquí 90 y la imagen de la pantalla va a salir ya rotada 90 grados. Entonces aquí sí, si lo llegáramos a ejecutar así, se reiniciaría de nuevo la board para aplicar esa configuración. Entonces lo voy a hacer para mostrarles cómo quedaría. Aquí actualmente está desactivada, entró a hibernar, ya la restauré. Entonces si ejecuto este comando se va a reiniciar, voy a perder la conexión en PuTTY, pero cuando reinicie la board ya la imagen debería estar rotada. Entonces voy a ejecutarlo. Ahí ya perdí la conexión, se reinició la board, y una vez inicie entonces vamos a ver que la imagen ya va a salir girada y ya no va a estar como antes. Aquí voy a ocultar PuTTY un momento, voy a restaurar la imagen de la cámara, que era para poderlo ver. Aquí está cargando, vemos que carga de forma normal, pero cuando cargue ya el escritorio deberíamos verlo rotado. Listo, entonces por ejemplo ahí vemos que ya el menú no está aquí en la parte superior izquierda donde estaba antes, sino ya aparece aquí arriba. Si quisiéramos rotarla a 180 grados, igual sería ejecutar el script, pero pasándole el parámetro de 180 o así, dependiendo de la rotación que necesitemos. Entonces esa era una de las cosas que les quería mencionar que hay que tener en cuenta. Otra de las cosas es, voy a restaurar aquí, hacerla más pequeña para mostrar de nuevo PuTTY. Me voy a conectar de nuevo en PuTTY para poder mostrarles una cosa. Voy a mostrarles aquí la ventana. Listo, ya la estamos viendo en pantalla. Inicio sesión nuevamente con el usuario Pi. La contraseña. Listo, ahí estamos de nuevo. Limpio pantalla. Vamos a ingresar de nuevo al directorio LCD. Voy a listar de nuevo los archivos y listo. Entonces hasta el momento hemos estado trabajando con nuestra pantalla táctil nomás. Ya no estamos trabajando con el monitor externo,
Si quisiéramos trabajar de nuevo con el monitor, con la pantalla grande, necesitamos ejecutar otro comando que sería con sudo // y el que se encarga de eso, de restaurar, o sea, de que ya no trabajemos en la pantalla pequeña sino en el normal, que se utilice la salida HDMI, sería con LCD HD-HDMI. Esto con el que vemos ahí en pantalla, con ese comando es con el que vamos a restaurar, por así decirlo, la imagen ya para verla en el monitor grande y no en nuestra pantalla pequeña. Entonces con ese comando es con el que, por así decirlo, revertimos en cierta forma parte de los cambios que hicimos para poder utilizar una pantalla grande y no la pantalla pequeña. Por ejemplo, si yo apagara la board y quitara la pantalla pequeña, ya no tendría cómo interactuar con el sistema y no habría nada que hacer para volver a conectarme por HDMI. O sea, si yo conecto el cable HDMI, no voy a tener el escritorio como tal para poder interactuar con el sistema. Y entonces en ese caso, digamos, me sirve de nuevo el haber establecido una conexión SSH, porque si yo quito la pantalla pequeñita, voy a poder de todas formas, así no vea nada en una pantalla, voy a poder conectarme de forma remota para ejecutar este comando. Y ejecutando este comando voy a poder restaurar el poder ver la imagen ya en el monitor grande. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya con este comando podríamos volver al sistema. Voy a ejecutar esto, pero antes de eso voy aquí a pausar un momento. Listo, entonces aquí ya continuando, lo que hice fue de nuevo conectar nuestro monitor grande por HDMI. Antes lo había desconectado, ya lo tengo conectado. La pantalla aquí actualmente está funcionando, ahí nos está mostrando el escritorio que lo roté 90 grados, entonces la imagen ya está girada. Voy a ejecutar entonces el comando de LSD HDMI, que como les dije es el que se encarga de que ya la imagen no salga por la pantalla pequeña, por la pantalla touch, sino que salga es de nuevo por la salida HDMI y podamos visualizarlo en el monitor grande. Entonces, una vez ejecute este comando, se va a reiniciar la board y se debería restaurar de nuevo la salida HDMI. Entonces lo voy a ejecutar. Aquí ya me indica que perdí la conexión, la board ya se reinició, ya se apaga, debería dejar de funcionar ahorita y la imagen debería salir de nuevo por el HDMI. Aquí activé la capturadora de nuevo, ya vemos que está cargando otra vez la imagen en el monitor grande y que una vez termine de cargar el escritorio y todo, deberíamos verlo de nuevo aquí. Entonces ahí ya vemos que está otra vez funcionando y la pantalla ya dejó de funcionar. Entonces de esa forma podemos intercambiar entre las dos pantallas. Aquí hay que tener en cuenta de nuevo que esto lo estoy haciendo con una pantalla que, digamos, inicialmente era para la Raspberry Pi 3, pero para la Raspberry Pi 4, que ya sacan los modelos actualizados que les había mencionado, que tenía salida HDMI, entonces digamos que no hay que hacer este paso, porque en teoría debería funcionar las dos pantallas. Entonces, si yo tengo con los nuevos modelos de estas pantallas, si yo tengo dos monitores conectados, los dos monitores deberían seguir funcionando, pero en este caso deja de funcionar uno por el tipo de pantalla que estoy utilizando. Listo, entonces ahora sí, creo que ya les mostré cómo configuraba yo esta pantalla, cómo calibraba la pantalla touch para que funcionara. Ya les mostré cómo podíamos revertir en cierta parte el cambio para volver al monitor este. Y pues eso fue la idea de este video, que era explicarles cómo yo configuraba esto. Recuerden que todos estos pasos son hechos por alguien que es novato en estas cosas, entonces ya de ustedes dependen si los implementan, si les funciona o no les funciona. En mi caso, los pasos que les mostré es lo que a mí me sirvió para hacerlo trabajar, pero puede que dependiendo de la pantalla que tengan ustedes les funcionen de otra forma, que ni siquiera tenga que ver con estos drivers. Si se trata de una pantalla distinta, sea otra cosa diferente lo que tengan que hacer. Entonces no olviden, pues eso sería todo en este video. Si les interesa más videos más adelante, pues si algo me comentan, no olviden suscribirse, darle al like por si les gustó y estar pendientes de un próximo video. Voy a subir otro video más relacionado sobre estas boards, entonces para que estén pendientes por si algo. Entonces nos vemos en la próxima.